Jürgen, muchas gracias a CEPAL por esta invitación. Agradezco mucho a David por esa exposición que acaba de hacer. Gracias por la deferencia de permitirme participar en este momento para poder cuadrar la agenda. Sonia, que ha organizado esto y que me invitó a participar también, mil gracias. El tema, como lo hemos visto nosotros en Colombia, es un problema que tiene mucho que ver con el nivel de ingreso de los colaboradores de las plataformas. La gran mayoría de colaboradores ganan menos de un salario mínimo mensual, principalmente porque su trabajo es de tiempo parcial. No, es, no están violando el mínimo legal, sino que por, como consecuencia de una dedicación parcial a su trabajo ganan menos de un mínimo mensual. Y eso en la legislación colombiana tiene implicaciones muy fuertes en la seguridad social. A la seguridad social general solo se accede ganando un mínimo mensual y las formas de acceder a la protección social ganando menos del mínimo mensual, así esté justificado porque estoy dedicado parcialmente a un oficio, el acceso a esa seguridad social cuando gano menos del mínimo mensual es muy, muy limitado y las formas de protección social son muy escasas. Lo que nosotros planteamos en el plan de desarrollo fue la creación de un piso de protección social que le permite a las personas generar un ahorro para la vejez, aun cuando ganan menos de un mínimo mensual, y no a costo de la persona, sino a costo del empleador. El empleador que tiene un trabajador o varios trabajadores que se dedican parcialmente a su trabajo y que por cuenta de ella reciben menos de un mínimo mensual, debe aportar el empleador un 15% adicional de los ingresos de esos trabajadores para que la persona tenga al menos un ahorro para la vejez. 14 puntos de ese 15% van a un ahorro para los beneficios económicos periódicos, que es el mecanismo constitucional que hay en Colombia para ahorrar para la vejez diferente o alternativo al sistema general de pensiones. Y el otro punto de esos 15 es un seguro inclusivo que lo cubre cubre riesgos tanto laborales como de salud en general. Entonces, el problema en Colombia parte de eso y está muy ligado a lo que sucede con las plataformas, donde la gran mayoría de los trabajadores gana menos de un mínimo mensual. Dentro de las complicaciones que ya existen en nuestra norma, nosotros a lo que hemos querido apuntar es a la simplicidad, y el proyecto de ley que nosotros impulsamos en el Congreso, que desafortunadamente no tuvo trámite, apuntaba a esto, a que las plataformas, y como bien lo decía David, asumieran también, se hicieran partícipes del riesgo y asumieran la seguridad social o la protección social de esos trabajadores que ganan menos de un mínimo mensual, que son la mayoría. Y apuntábamos a eso, a que cuando gano más de un salario mínimo, yo como trabajador o en mi desempeño como independiente puedo aportar a la seguridad social cuando gano menos del mínimo mensual, que sea la plataforma en este caso la que aporte al piso de protección social y se hagan partícipe de esos riesgos y que le incremente y obviamente con un incremento en sus costos fijos, como bien lo apuntaba el profesor Bardey, y empezar a darle una protección social a este público. Digamos que el problema de la seguridad social en Colombia va mucho más allá de las plataformas, arranca con esta rigidez del salario mínimo mensual, que por encima entro a la seguridad social general, por debajo no tengo cómo, y las plataformas no son ajenas a esto. Entonces, nuestra aproximación al tema de las plataformas no busca ser, y tal vez a diferencia de los proyectos de ley que citaba el profesor Bardey, no queremos, o como gobierno nuestra posición no ha sido generar un nuevo esquema exclusivo para las plataformas. No queremos abrirle espacio a ese arbitraje de, de, de constituir mi empresa como una plataforma para tener ciertas reglas de seguridad social. Lo que quisimos y lo que sigue siendo el propósito del gobierno es que las plataformas entren en la institucionalidad ya existente de nuestra seguridad social. Eso, digamos, si, si no se me permite el término de que eso nos da simplicidad, por lo menos nos permite no ahondar las complejidades que ya tiene nuestro sistema de seguridad social. En el, en el, como les comentaba,
¿Esto por qué es tan relevante? Hemos visto que el promedio del ingreso de un colaborador de las plataformas está alrededor de los 700.000 pesos. Solo para darles el orden de magnitud a ustedes, el salario mínimo mensual en Colombia está por encima de los 900.000 pesos. Así que es muy importante para nosotros no aproximarnos al tema como una problemática exclusiva de las plataformas, sino como un componente más adicional de esa problemática de la informalidad, que como desde las introducciones que se hicieron en la sesión del día de hoy son históricas en América Latina y por supuesto que lo son en Colombia. Así que lo que queremos es afrontar el tema de las plataformas como un componente adicional de esa problemática de la informalidad, donde el ingreso de los trabajadores, insisto, es fundamental, dado el bajo ingreso que tienen los colaboradores de las plataformas. Entonces, en la conclusión que hacía el profesor Bardey, es muy interesante encontrar esas iniciativas legislativas que tratan de repartir el riesgo entre trabajadores y plataformas. Nosotros creemos que simplemente el camino a seguir es que las plataformas se adapten a la institucionalidad que ya existe en el país, les permite a los trabajadores recibir una protección social cuando ganan menos de un mínimo mensual, y queda un problema. Sí queda un problema que también lo anotó el profesor Bardey. ¿Qué pasa con los independientes que ganan más de un salario mínimo? Con los que ganan entre 1 y 2,5 salarios mínimos en particular. Ahí hay una rigidez muy clara porque en nuestra legislación las personas cotizan sobre un 40% de su ingreso. Eso es lo que hace que ese rango sea rígido entre 1 y 2,5. Cuando yo gano menos de 2,5 salarios mínimos en Colombia, ese 40% me representa una parte muy significativa de mi ingreso y me impide formalizar. Ese es un problema que no es exclusivo de las plataformas, es un problema que tenemos que resolver también y que pretendimos resolver también en el plan de desarrollo, pero la Corte Constitucional tumbó el artículo que estaba en el plan de desarrollo. Tenemos que reformular ese tema en una nueva ley y es darle más flexibilidad a esa entrada de la seguridad social. ¿Cuál sería mi mensaje en términos generales, en temas de seguridad social? Que nosotros tenemos que combatir esa rigidez que existe en Colombia de entrar a la seguridad social con un salario mínimo mensual. Ese es el problema de fondo y eso no es exclusivo de las plataformas. Esa no es una problemática que nos trajo la innovación tecnológica ni el auge de esta nueva forma de hacer negocios. Es un problema estructural nuestro en el que debemos superar esa tara de que una cosa es mi seguridad social si gano menos de un mínimo mensual y otra cosa si gano menos. Deberíamos poder entrar todos a la seguridad social independientemente de nuestro nivel de ingresos y esa sería una solución más estructural. El camino intermedio que encontramos es el piso de protección que les comenté anteriormente, al que tienen acceso los trabajadores que por dedicación parcial ganan menos de un mínimo mensual, y nuestra propuesta ha sido que las plataformas se integren a esa institucionalidad. Yo creo que eso básicamente describe la problemática a la que nos enfrentamos en el país. Me parece que la capturó la presentación del profesor Bardey de una manera muy completa y muy seria. Y bueno, les agradezco de nuevo la oportunidad de participar en este momento y por supuesto quedamos muy a la expectativa de conocer el estudio completo. Muchas gracias.